Eran dos, y nada más. Cuando uno abrió los ojos al mundo, el otro ya lo esperaba, y juntos comenzaron a vivir. Juntos habían perdido el temor a caminar, a caer y a sufrir. El lazo que habían construido iba más allá de la comprensión humana. Ese lazo era indestructible por una sencilla razón, porque era inocente. Los abrazos, las miradas, las peleas, todos inocentes. La inocente valentía de uno era refugio para la inocente naturaleza del otro. Pero pasó el tiempo, y un día uno de ellos, sin medir riesgos, entró al bosque, entró al vacío. Cuando su compañero llegó, llovía. Supo que lo encontraría pronto, no por la voz, no por su llamado, sino por el silencio. No por la emoción, sino por el terrible miedo. No lo halló bajo la sombra de los pinos. Fue tras una muralla de arbustos que encontró a su eterno compañero. No hubo tiempo de nada porque no estaba solo. Centenares de ojos revoloteaban sobre el cuerpo sin vida. La negruzca mancha hambrienta ondulaba, recortada contra el sol, y daba sombra a los restos, lista para devorarlo. El valiente miró a su amigo. En ese momento una esperanza murió en su alma, pero otra, más fuerte, había nacido. Esa esperanza lo hizo acercarse y levantar con facilidad, pero con honda dificultad, a su compañero, y corrió, lejos de las alas hambrientas, sin permitirse una sola lágrima. Se prometió no llorar hasta haber sepultado el cuerpo. No sabía cómo, ni dónde, solo corría y se alejaba, pero el aleteo aún resonaba en sus oídos. Trotó por 2 minutos hasta alcanzar un claro en el bosque. La nube ansiosa lo alcanzó en un suspiro, lo rodeó, se pegó a su cuerpo, pero el valiente se esforzó por alejarla. Manoteó mientras escarbaba, manoteó mientras removía la tierra. Aquel héroe había amado a su compañero en vida y no lo dejaría solo en la muerte. Terminó la obra y no hubo alimento para los que la buscaban, porque el cuerpo desapareció, poco a poco, sepultado bajo la tierra. Entonces el aleteo de las 1000 moscas también desapareció, poco a poco, más allá de la hierba. No habría comida, y sin comida no había necesidad de seguir ahí. El valiente lo había logrado. Hizo lo que su corazón y sus manos le habían permitido. Entonces, sin más amenazas para ambos, en el silencio que al fin había alcanzado, el niño pudo llorar en paz frente a una cruz mal anudada, y un cachorro pudo reposar en paz en una tumba torpemente cavada. Hay una realidad evidente, pero falta una mirada atenta para percibirla. En el amor florece la alegría. En el dolor florece la sabiduría. No ignoremos al dolor, porque cuando te encuentra temprano en la vida, como a ese niño, y lo recibes, tu alma recién nacida, como un cachorro inocente, respira.